en arquitectura. La etapa de investigación es la recuperación bibliográfica, el análisis y el diagnóstico hasta el momento, aunque afortunadamente con la experiencia del profesor y con los compañeros ya hemos logrado tener unas simulaciones, unos modelos que nos han dado algunos resultados. El panorama general de la investigación va en contexto con el cambio climático y sus efectos. Todos hemos sufrido ya los efectos del cambio climático. La primera situación es el incremento de la temperatura. Con esfuerzos desde el Acuerdo de París tenemos que hay compromisos que se deben cumplir y uno de ellos es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son de las primeras consecuencias negativas que llevan al incremento de la temperatura. Acá en esta gráfica está llena de colorcitos, pero son panoramas. Cada color, cada línea es un panorama que nos dice la cantidad de gigatoneladas de CO2 equivalentes por las actividades humanas que se podrían representar. Si no hubiéramos hecho ninguna acción, si los gobiernos participantes en ese acuerdo de París no se hubiera hecho ningún acuerdo, las gigatoneladas de CO2 emitido estarían por acá arriba, llegando a casi las 70.000 gigatoneladas. Pero con diferentes acciones que se han ido cumpliendo, pues llevamos una simulación, una tendencia a llegar aquí a 50. Todavía, en los últimos reportes emitidos en 2020, se dice que la brecha de emisiones está por debajo de los compromisos que se deben cumplir. Entonces, la temperatura pues tiene una proyección a incrementarse de 1 a 2 grados centígrados si las acciones no son suficientes o no se hacen. Tenemos también un reporte de cuáles son las actividades que más generan esas emisiones de CO2. Pues la generación de energía es la principal y como nosotros estamos en el sector de la construcción, pues nos preocupamos por en qué ámbitos podemos disminuir esas emisiones. Pues los principales donde podemos enfocar es en la emisión de cemento, que equivale como al 3% de las emisiones totales a nivel mundial, la fabricación de acero, hierro, los derivados de metales, y también la energía en edificios, en transporte. Esos cuatro aspectos que les acabo de mencionar son de los aspectos que más emisiones de CO2 se pueden tener. Pero bueno, en ese mismo reporte de emisiones se tienen algunas estrategias que se deben hacer para las construcciones de edificios nuevos y los existentes. Esas recomendaciones son del 2020 en ese reporte de emisiones, pero hay estrategias que se han venido estudiando desde los 60s y 70s con la actividad bioclimática, donde el aprovechamiento de las condiciones del entorno y los materiales locales se pueden generar condiciones para mejorarlo. Porque desafortunadamente en la construcción se ha deteriorado el clima interior del edificio y la Agencia Internacional de Energía ha mencionado que hay un incremento del consumo de energía para el enfriamiento de un 16% que puede llegar a ser hasta un 50% con el crecimiento de la población mundial. Mientras más consumo de energía tengamos, pues mayor de emisiones tendremos. De las recomendaciones principales es que la construcción sea eficiente, que tenga aislamiento, que se disminuya la cantidad de carbono para los elementos que lo forman y que para enfriar o para calentar no se usen energías que deriven del carbón. Hay que buscar disminuir la dependencia a los combustibles fósiles. Tenemos investigaciones que nos mencionan que los edificios pueden tener algún tipo de climatización pasiva. Cuando se diseña algún edificio tendríamos la capacidad de diseñarlo con estrategias que nos ayuden a no depender de elementos activos. Cuando definitivamente por las condiciones exteriores no se puede lograr que el ambiente interior sea confortable, pues entran algunos elementos activos como el aire acondicionado, el ventilador, pero está comprobado con diferentes estudios que si el proyecto arquitectónico contempla el clima del lugar y se hace una orientación y una envolvente adecuada, podemos tener una eficiencia en el consumo energético y disminuir
y van a tener mayor tiempo de duración. Las olas de calor son eventos donde la temperatura aumenta más allá de lo normal y los edificios no están preparados para, por sus propios medios pasivos, amortiguar o lograr satisfacer el clima interior. Entonces se vuelve un ciclo vicioso de que hace calor, entonces tengo que depender de un aparato para que me dé el confort y se hace más consumo de energía. Igual, para México, estas son proyecciones de institutos nacionales de Semarnat, donde las proyecciones coinciden con las proyecciones a nivel mundial, que para el mediano plazo, para 2030 aproximadamente, tendremos un incremento en la temperatura superficial promedio de a lo mejor hasta 2 grados centígrados. En México ya estamos tomando las acciones de adaptación. Desafortunadamente, esta cuestión del cambio climático ya no está para prevenirlo, ya estamos en una fase de adaptación y los documentos que se están emitiendo actualmente es para lograr adaptarnos a las actuales situaciones. En este mapa es el mapa de climas, de acuerdo a la clasificación de Köppen. Los climas están como en color lila, es el clima de cálido subhúmedo, tenemos toda la costa del Pacífico, la costa del Golfo de México y una parte de la península de Yucatán, donde el clima en estas zonas de cálido subhúmedo tiene muy poca oscilación, son temperaturas por medio por arriba de los 20 grados. En un día común en el clima cálido subhúmedo podemos encontrarnos con esta variación de temperatura. No es un día más caluroso, es el día promedio de un año típico en un clima cálido subhúmedo. Tenemos que por debajo de la línea azul es la temperatura límite de confort. Por debajo de la línea azul estaríamos con un poco de frío y por encima de la línea roja estaríamos con calor. Entonces, la menor temperatura normalmente se registra a las 10 de la mañana, la temperatura más alta se registra alrededor de las 2 de la tarde. Entonces, nuestros edificios tendrían que estar diseñados para que esta curva de temperatura exterior sea multiplicada por la envolvente y la temperatura dentro del edificio se mantenga dentro de los límites de confort. Los edificios que están con un diseño bioclimático adecuado se podrán mantener dentro de estos dos límites, pero hay algunos que por alguna cuestión de exposición excesiva al sol o por falta de ventilación, pues se sale de los rangos. El clima es muy raro que haya un edificio muy frío, a lo mejor lo existe, pero es muy raro. Normalmente los edificios que tenemos en el clima están muy expuestos al sol y no tienen las protecciones solares para la ventilación adecuada. Entonces, ahí es donde queremos decir. De mi investigación me voy a centrar específicamente en viviendas. De todo el panorama de edificios lo voy a pensar a vivienda porque es el edificio que más se repite y se construye a nivel nacional. Tenemos que en la encuesta de 2020 de CONAVI se hizo una encuesta a 35.3 viviendas particulares ocupadas. Solamente el 6% de las viviendas reportaron que tenían aislamiento térmico. Entonces, muy pocas de ellas reportan que tengan alguna implementación bioclimática. Además, de todas las viviendas, me voy a centrar en las viviendas de hasta 100 metros cuadrados, porque son las que más se repiten, es lo que consideramos como vivienda de interés social, vivienda de desarrollo. Pues bueno, con este contexto ambiental y con la necesidad de la vivienda, tenemos la siguiente pregunta de la investigación. ¿Cómo se puede relacionar el impacto ambiental de los elementos de las estrategias de acondicionamiento pasivo en las condiciones para generar el confort térmico al interior de viviendas en el clima cálido subhúmedo? Y el objetivo es evaluar el impacto ambiental de los elementos de las estrategias pasivas de acondicionamiento implementadas para generar las condiciones de confort térmico al interior de las viviendas en el clima cálido subhúmedo con la perspectiva de la metodología de análisis de ciclo de clima. Yo estoy formando mi marco teórico donde me tomo en cuenta los autores y las investigaciones que se han llevado y los estructuré de la siguiente manera. Primero, tener una clara
también comprender todas las estrategias pasivas que se pueden implementar para el clima cálido subhúmedo y la metodología del análisis de ciclo de vida. Para conocer las estrategias hay investigaciones, les contaba, está documentado desde la parte internacional con Socolay, en México está con el doctor Gabriel Gómez Espetia y también está pero se ha documentado que de acuerdo a las características propias del sitio se pueden generar gráficas que nos digan la zona de confort, donde tenemos esta gráfica que nos menciona la temperatura, la humedad relativa, y los polígonos que se ven en el contorno serían las expansiones que se pudieran tener si se implementan estrategias bioclimáticas y poder amplificar el rango de confort. La zona verde se podría amplificar si se pudieran a colocar. La principal, pero en el clima cálido subhúmedo es la estrategia que más se repite es la protección solar y la ventilación diaria y la ventilación nocturna. Entonces, a partir de ahí tendríamos que caracterizar qué elementos arquitectónicos debe llevar la vivienda y después de que tengamos las mejores combinaciones de diseño arquitectónico y de protecciones solares, conocer cuál es el impacto ambiental de estos elementos, cómo se pueden relacionar entre ellos. Ya tenemos en cuenta que debe haber protecciones solares como voladizos, marquesinas. También es importante que haya ventilación tanto entre el edificio como al interior del edificio. A lo mejor proponemos huecos de ventana, pero si las ventanas o los vanos son de puro vidrio y no se abren, pues no va a entrar el aire. Entonces debe haber esa flexibilidad de que si tienes una ventana o un vano, se permita el paso del viento y además se proteja. Del análisis de ciclo de vida tenemos que conocer desde dónde viene el material y cuál es la energía contenida. Tenemos estudios que nos mencionan que las fases de mayor consumo energético están en el funcionamiento y en la extracción de los materiales. Entonces, el estudio que yo estoy planteando incide en estas dos fases, que con un diseño adecuado en el uso del edificio se disminuya el consumo energético y además conocer la energía contenida en los elementos que se fabricaron. Estos no son resultados de mi investigación, son referencias bibliográficas. Tenemos que en verde, aquí se ven tres tipos de verde. Estos tres apartados de verde es la cimentación, los muros interiores, los muros exteriores, son los elementos que mayor energía contenida tienen en la vivienda. Ahí se puede incidir para disminuir la cantidad de energía. Y por último, algunos de los modelos que hemos tenido, a lo que queremos, es que simplemente con la orientación del edificio ya tenemos un incremento en las zonas de confort. Dependiendo de cómo esté orientado el edificio, con las aberturas y con los elementos de protección solar, tenemos, si estuviera orientado la fachada principal al norte, tendríamos 39% o 36% de áreas de confort, mientras que si giramos el edificio, podemos aumentarlo a 37%. O sea, son ligeros incrementos, pero que ayudan al rendimiento de la